Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas aquellas personas que se han conectado esta tarde de jueves. Estamos en el día de la fecha en presencia de dos colegas del Ministerio Público de la Defensa, de la Comisión del Migrante. Es la primera vez que contamos con su presencia en este espacio de formación a profesionales del derecho. La verdad que es realmente un honor poder contar con ellos hoy aquí. Está la doctora Marina Salmain y el doctor Ignacio Odriozola. Conocemos un poco la labor que realizan en la Comisión del Migrante, por eso nos encantaría, bueno, justamente que nos amplíen un poco ese conocimiento que tenemos, pero realmente lo que conocemos es de una reputación excelentísima, así que, bueno, se hace eco en todo el país de la labor de defensa de los derechos de las personas migrantes que ustedes realizan. Esperaríamos contar con personal así en todo el país y con defensorías especializadas también, así que bueno, esperamos que este aporte que nos hacen hoy ustedes aquí en este espacio pueda como para plantar algunas semillas en este sentido. Ambos expositores van a comentar un poco acerca de la labor de la Comisión del Migrante en relación a los retos actuales en la defensa de los derechos de las personas migrantes. También van a comentar algunas cuestiones respecto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y bueno, en general, compartir un poco la experiencia, los desafíos, la trayectoria, y quizás, ¿por qué no?, un poco la visión a futuro del Ministerio Público de la Defensa en este sentido. Así que bueno, sin más, les brindo el espacio para que nos compartan y nos brinden toda la información que esté a su disposición en relación a esto. Gracias, bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, junto con Ignacio trabajamos en la Comisión del Migrante. Bueno, yo en verdad quería contarles, yo hasta hace 2 meses trabajé en la Comisión del Migrante porque ahora me designaron a cargo de una Defensoría Civil y Comercial y Laboral, en el ámbito también de la Defensoría General de la Nación, así que si bien continúo relacionada con la Comisión del Migrante, entré a la Comisión del Migrante allá en el año 2010 y me fui recién hace 2 meses, continúo más que nada en temas de capacitación junto con la Comisión del Migrante, y continúo igualmente con el mundo migrante, ya que en la Defensoría tenemos muchos asistidos y asistidas que son personas migrantes, y en este momento ahora no estoy atendiendo, digamos, las órdenes de expulsión del país, que las sigue trabajando la Comisión del Migrante, sino que yo ahora estoy más con aspectos quizás sociales, problemas actuales y típicos que tiene toda persona migrante que vive en el país y vive en una especial situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero bueno, ahora junto con Ignacio van a ver que el enfoque que nosotros le damos a la migración es un enfoque más bien jurídico. Nosotros y nosotras con la persona migrante, el primer contacto que tenemos generalmente es cuando la persona migrante ya tiene la orden de expulsión del país. Es ahí cuando tiene nuestro primer contacto con nosotros, ¿no? Siempre decimos que la persona migrante es una persona en una situación muy particular de vulnerabilidad, caracterizada por las causas que motivaron su desplazamiento, por las situaciones que tuvo que atravesar durante el tránsito, después por el tratamiento que recibió en el país de destino, pero también la persona migrante es una persona en una situación de mucha vulnerabilidad porque vive a lo largo de toda su vida, ¿no?, con la posibilidad de ser expulsado del país o expulsada del país. Y esto es lo que lo diferencia también en gran medida de aquellas personas con protección internacional por el principio de no devolución, ¿no? Esto lo diferencia quizás al migrante de la persona solicitante de refugio o refugiada. La persona migrante vive continuamente con la espada de Damocles de que en cualquier momento a lo largo de su vida se puede ordenar la expulsión del país. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, no sé si muchos de ustedes conocerán o no qué es la Comisión del Migrante. Les cuento que, bueno, el Ministerio Público de la Defensa, sabrán que es un órgano creado por la Constitución Nacional, es un órgano independiente con autonomía y autarquía financiera, y según la ley que reglamenta nuestra actividad, que es la Ley 27.149, lo que busca es garantizar básicamente el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, ¿no?
Entonces, con el cambio de paradigma que implicó la ley 25871, como todos ustedes sabrán que la ley 25871 es una ley modelo, una ley celebrada a nivel internacional por las distintas organizaciones, bueno, este cambio de paradigma en el tratamiento de la persona migrante, la Defensoría General de la Nación lo receptó, y ¿qué fue lo que hizo? En el año 2008 creó dentro del ámbito de la Defensoría General de la Nación la Comisión del Migrante, principalmente para dar respuesta a esta problemática de la persona migrante y su expulsión del país, ¿no? Luego vamos a ver, ya vamos a ver más adelante en detalle, que con la intervención obligada del artículo 86 del decreto reglamentario en el año 2010, la Defensoría entonces dispuso una distribución de competencias que era, las defensorías federales intervenían en todo lo que era los recursos en sede judicial, digamos, la defensa de la persona migrante en sede judicial, y la Comisión del Migrante actuaba ante la Dirección Nacional de Migraciones, es decir, actuaba en la etapa administrativa, ¿no? Entonces así estábamos divididos. Yo, por ejemplo, cuando entré a la Comisión del Migrante, trabajaba en una defensoría que tenía el nombre de Defensoría de Ejecuciones Fiscales Tributarias, aunque nada tenía que ver el nombre con las personas migrantes. Era la defensoría que tenía competencia, ¿no?, en el fuero contencioso administrativa federal, que es el fuero donde tramitan las causas de expulsión de personas migrantes acá en el ámbito de Cava, ¿no? Y por otro lado estaba la Comisión del Migrante, que ejercía la vía recursiva en sede administrativa. ¿Hasta ahí vamos? Si voy rápido o quieren hacer preguntas, me paran. ¿Están ok? Bueno, las demás caras no las veo, veo la... Ahí la manito, ok. Bueno, luego ustedes saben que la política migratoria fue modificada sustancialmente y sus aspectos medulares con el decreto de necesidad y urgencia de la época de Macri, ¿no? Ahí las causas de expulsión de migrantes aumentaron exponencialmente, entonces lo que se hizo, lo que dispuso la Defensoría General de la Nación ahí fue, unamos todo lo que era la defensa en sede judicial y la defensa en sede administrativa, y pasamos todos a funcionar como Comisión del Migrante, con competencia tanto en el Fuero Contencioso Administrativo Federal como en como los recursos ante la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, hasta ahí estamos, ¿no? Entonces, no es el objetivo de la charla de hoy hablar de la ley 25871 en cuanto a la historia, cómo llegamos a su sanción, pero sí quizás es importante recordar uno de los objetivos, o cuáles fueron los objetivos de esta ley. El principal objetivo era la integración, ¿no? Sabemos, de la persona migrante, ¿no?, en un plano de igualdad con los nacionales. Es una ley que busca la regularización, ante todo, de la persona migrante. Sobre eso vamos a ver que va a hablar Ignacio. Pero esta ley se puso a tono con los compromisos internacionales asumidos, y es una ley que introdujo nuevos conceptos. Recordemos que viene a suplantar una ley de la dictadura, ¿no? Entonces, esta ley, ¿cuáles fueron conceptos novedosos que introdujo y sobre los cuales nosotros trabajamos y vamos a hablar ahora en esta charla? Bueno, introdujo el derecho, garantizó el derecho a la reunificación familiar, que ahora más adelante la vamos a ver, ¿no? Aseguró a toda persona que quiera ser admitida procedimientos de admisión que no sean discriminatorios, ¿no? También los vamos a ver. Y introdujo principalmente, que antes no estaban, garantías del debido proceso. ¿Y a qué quiero referirme con estas garantías de debido proceso? Bueno, esta ley expresamente establece una vía recursiva en sede administrativa y una vía recursiva en sede judicial, y es una ley que garantiza el derecho a la asistencia jurídica gratuita a través del Ministerio Público de la Defensa en su artículo 86, que ahora también vamos a ver, ¿no? Respecto a esta vía recursiva, ¿qué es lo que estableció la ley? Bueno, la ley dijo, esta vía recursiva la dividimos como en dos. Están los recursos a interponerse en sede administrativa y los recursos a interponerse en sede judicial. En sede administrativa tenemos tres tipos de recursos, que son los que interponemos, ¿no? Ustedes piensen que la persona migrante, como les dije al empezar la charla, se comunica por primera vez con nosotros cuando tiene la orden de expulsión del país. Nosotros, si bien en muchas ocasiones asesoramos a las personas migrantes, lo cierto es que nuestra intervención, y otorgada incluso por ley, es cuando tiene orden de expulsión del país,
¿no? Generalmente en la etapa previa es un asesoramiento, pero no intervenimos como, digamos, generalmente se las asesora, pero de manera más informal, quizás, no hay todavía una intervención, ¿no? Pero se las puede asesorar sobre el modo, porque la verdad ustedes quizás sabrán, para las personas migrantes regularizarse, más allá que es un derecho establecido y es lo que busca la ley de migraciones, es muy engorroso a través del sistema RADEX, ¿no? Y en general la mayoría de ellos necesitan asesoramiento. Bueno, entonces, nosotros una vez que la persona tiene ese orden de expulsión del país, ¿qué hacemos? Comenzamos con la vía recursiva en sede administrativa. Ahí dijimos que tenemos 3 recursos. Tenemos un recurso de reconsideración, ¿no? Que se interpone ante la Dirección Nacional de Migraciones. Este recurso lo interponemos en el plazo de 10 días de notificado la orden de expulsión. Luego está el recurso jerárquico, que el recurso jerárquico se interpone a los 15 días, o también el recurso jerárquico es como subsidiario del de reconsideración. Pero bueno, también se interpone ante la Dirección Nacional de Migraciones. Luego, rechazado por el Director Nacional de Migraciones este recurso, se abre la instancia de recurso de alzada, que tenemos otros 15 días hábiles. Estos 15 días hábiles son días hábiles administrativos, ¿no? Este recurso de alzada ya lo va a resolver el Ministro del Interior. Rechazado el recurso de alzado, tenemos los 30 días judiciales para intervenir, para presentar la demanda en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, en el caso de Cava, y en el caso del resto de las defensorías, es ante el Fuero Federal que corresponda, ¿no? Bueno, ¿cómo garantiza? Sin embargo, la ley, digamos, fue más allá de esta vía recursiva, de establecer recursos a favor del administrado, ¿no? Y de la administrada. ¿Y qué dijo? Garantizó, a ver, ahora vamos a poner el PowerPoint, ya me estaba olvidando. A ver si puedo compartir pantalla, espérenme un segundo. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bueno. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? No sé si... Si hay alguna pregunta, levantan la mano, o vos, Paula, me avisás, no sé cómo querés, si no, yo sigo adelante. Sí, ahí estaban mencionando que entre el sistema y las dificultades idiomáticas o de lengua, es bastante complejo, mencionaba ahí en el chat. Sí, bueno, ahora lo vamos a ver. Otras cosas que garantizó es, garantiza un intérprete, ¿no? Igual ahora vamos a ver que, bueno, no me quiero adelantar, esperen un segundo. Ahí va. Bueno, ¿qué es lo que establece el artículo 86? ¿Qué dice? El artículo 86 dice: los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que carezcan de medios económicos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno de su país o a la expulsión del territorio argentino. El artículo 86, entonces, es lo que conocemos nosotros como el derecho de defensa en juicio de las personas migrantes. Es un artículo que obviamente está a tono con el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ya la Corte Interamericana interpretó, ¿no?, los alcances también del derecho a la asistencia jurídica gratuita, y en innumerables fallos ha establecido que se considera que se vulnera, ¿no?, las garantías del 8 y del 25 de la KDH por no prestar servicios de asistencia jurídica a favor de las personas migrantes, ¿no? Y también otra cosa que se dice, que es muy importante, es que esta asistencia jurídica debe ser como real y no meramente formal, ¿no? Debe ser una asistencia jurídica efectiva. Y de eso también vamos a hablar, cómo muchas veces, si bien se le garantiza a la persona migrante el acceso a recursos o el acceso a una revisión de su decisión administrativa, muchas veces esta revisión es una revisión aparente, una revisión formal, porque no se mete en el fondo de la cuestión o realmente no valora los derechos involucrados, ¿no? Sino que simplemente se limita a confirmar decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones, sin valorar de ningún modo, sin hacer un análisis de razonabilidad de los derechos involucrados, ¿no? Bueno, este artículo 86 está reglamentado por el decreto 616 del 2010, ¿no?, que es el decreto que establece
intervención obligatoria del Ministerio Público de Defensa, y acá es donde nosotros venimos a aparecer. ¿Qué es lo que dice este decreto? Dice: la Dirección Nacional de Migraciones, ante el planteo que efectúe un extranjero, dará inmediata intervención al Ministerio Público de la Defensa, disponiéndose la suspensión de cualquier trámite y de los plazos en curso en las actuaciones administrativas, hasta que el referido ministerio tome intervención o el interesado reciba la asistencia jurídica necesaria para la salvaguarda de sus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la realidad? ¿O qué pasaba? La persona migrante le notifican su orden de expulsión, lo que suele suceder, ¿no? Le notifican la orden de expulsión y la persona firmaba. ¿Qué pasaba? Esto estamos hablando antes del decreto de necesidad y urgencia que lo modificó. Igualmente ahora volvemos a la ley 25871, versión original, ¿no? Pero lo que quiero contarles es que aún cuando teníamos este artículo 86 y el artículo 86 del decreto 616, incluso había problemas para que las personas migrantes reciban la asistencia jurídica necesaria para salvaguardar sus derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la información que se le daba a las personas migrantes no era clara o no era comprendida por aquellos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? A una persona migrante le notificaban la orden de expulsión, quizás le transcribían los artículos, pero ustedes piensen que una persona migrante no conoce no conoce el derecho argentino, mucho menos va a conocer el alcance que pueda tener el artículo 86 o el artículo 86 del decreto reglamentario. Entonces, en general, si llegaban a la comisión del migrante, llegaban por conocimiento de algún amigo, pero en muchos casos lo que pasaba es que llegaban, pero llegaban tarde, con los plazos vencidos. Y no sé si sabrán ustedes cuáles son las consecuencias de interponer un recurso de manera extemporánea en sede administrativa. Bueno, la consecuencia de interponer un recurso de manera extemporánea es que luego no te habilita la vía judicial, ¿no? El fuero contencioso aplica una doctrina que tiene muy arraigada. Piensen también que nosotros litigamos en el fuero contencioso administrativo federal. No sé qué pasará en el resto del país con los fueros, qué posición adoptará cada uno, pero el fuero contencioso administrativo federal era un fuero que estaba acostumbrado a revisar disposiciones de la AFIP o del Banco Central. Jamás había visto nada de materia de derechos humanos, y de repente vinimos nosotros a introducir todas cuestiones de derechos humanos que nada tenía que ver con el fuero, y que tuvimos que ir de a poco, ¿no? De a poco metiendo para tratar de lograr algo, porque ellos tenían una doctrina gorordo, muy arraigado, que ¿qué decía? Que quien por desidia o desinterés dejó vencer los plazos para la interposición de un recurso, no puede luego, de manera extemporánea o en cualquier momento, abrir la vía judicial. Y esto lo entendían por un tema de la seguridad de los actos de la administración, como diciendo, si no, un acto de la administración puede ser eternamente cuestionado, ¿no? Pensando en una disposición del BCRA o una disposición de la FIA. Lo que nosotros tratamos de decirle, o de tratar de hacer entender al fuero contencioso, que no era por desidia o desinterés que se dejó vencer los plazos, sino por una falta de información concreta y clara del derecho a la asistencia jurídica que le asistía a la persona migrante, ¿no? Todo este tema, todo este debate fue llevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hubo un fallo que se llamó Peralta Valiente hace ya un par de años. Este fallo lamentablemente fue un 280 de la Corte, pero con dos disidencias de Rosenkrantz y Hayton de Nolasco, muy interesantes en cuanto al derecho de defensa. También hubo, muy interesante, un dictamen del procurador Víctor Abramovich, para que lo tengan en cuenta, porque ahí sí se aborda el tema de derecho de defensa. Lo que les quiero decir es, pese a que esto estábamos, digamos, si uno lo lee este artículo, no tendría que haber situaciones en que la persona migrante quede desamparada o quede sin acceso a la justicia, lo había, lo pasaba, sucedía, y era, no te digo muy habitual, pero teníamos varios recursos que tenían este tratamiento de denuncia de legitimidad, que no pudimos, o sea, no te abren la vía judicial, vos interponés la demanda, pero el juez te dice, te la rechaza por falta de agotamiento de la vía administrativa. Así es lo que te dice. Fuimos a la Cámara, fuimos a la Corte, y la Corte finalmente sacó este 280 con estas disidencias que le comenté. Obviamente todo empeoró con el decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Que
ya no tiene ni sentido hablar porque gracias a Dios se dejó de lado, pero básicamente no tuvimos ninguna intervención del 86, para que ustedes más o menos tengan en cuenta. Creo que desde el 2017 había como 10 intervenciones por año que nos daban por el artículo 86. Prácticamente lo que había hecho este decreto con respecto al artículo 86 lo había eliminado. Lo que quería este decreto era eliminar la actuación de la defensa pública, porque lo que ellos sostenían es que con nuestra actuación las personas migrantes que tenían orden de expulsión nunca se terminaban yendo, porque la vía recursiva, esto no sé si se los dije, que la vía recursiva tiene efecto suspensivo, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Así que hasta que no tenemos sentencia firme de la Corte, la persona migrante tiene derecho a estar en el país, a hacer uso de toda su vía recursiva, ¿no? Luego, este artículo derogado el DNU, y pensando en lo que pasa actualmente, la realidad es que esta gestión quiso volver a implementar todo esto del 86, de dar intervención, de que las personas migrantes reciban de manera correcta su derecho de defensa en juicio, y lo que hicieron fue explicitaron como mucho más este artículo 86 y el artículo 86 del decreto, y cuando le daban la notificación a la persona migrante, empezaron a poner los datos de la Comisión del Migrante. Usted puede dirigirse a la Comisión del Migrante, aportaban la dirección, teléfono, para que la persona, aunque no comprenda quizás el alcance del artículo 86, sabía que tenía o podía ir a la Comisión del Migrante a fin de solicitar su asesoramiento. ¿Estamos? ¿Eso en qué fecha? Porque, durante la pandemia se notificaron un montón de expulsiones y ni siquiera en las notificaciones de las expulsiones le decían que estaban suspendidos los efectos por la pandemia. Y muchísimas personas entraron en desesperación en este contexto. No sé si te referís acá en Capital, a ver, corregime Nacho, pero acá en Capital no tuvimos tantos casos de personas notificadas durante la pandemia, porque viste que de hecho hubo mucho, la Dirección Nacional de Migraciones suspendió los trámites a través de diversas resoluciones de la DNM. Sí tuvimos alguno que otro caso, pero no tuvimos gran cantidad, ¿o sí? No importa si son muchos o pocos, el tema es que se siguieron notificando, al menos en Santa Fe. Desconozco en Buenos Aires, hablo por Santa Fe, donde sí claro, se notificaron, e incluso las notificaciones ni siquiera le ponían que los efectos estaban suspendidos, que los plazos estaban suspendidos y demás. Y nosotros, bueno, desde el colegio intentamos, digamos, revertir esto, hacer recomendaciones y demás, incluso a la Dirección Nacional. No fue una práctica que pasó acá en Cava, digamos. O sí creo que hubo alguno que otro caso, pero no fue una práctica como habitual, y de hecho cuando pasaron hablamos, no sé por qué habrán pasado esas situaciones, pero no era la idea notificar, aparte que las personas... Masivamente. Las personas, ¿se acuerdan? En la época de pandemia la gente tenía terror también, estábamos con todo el tema, que las personas nos llamaban y a veces necesitábamos, por ejemplo, que nos otorgue una carta poder para actuar, ¿no? Porque ese es un tema que tenemos nosotros, que el fuero contencioso no nos permite actuar sin el otorgamiento de una carta poder, ¿no? O debería serle firmada a la persona migrante cada escrito que presento, pero son innumerables, sería imposible, ¿no?, de realización, de que cada escrito tenga que presentarlo con la firma de la persona migrante. Entonces, a veces, durante la pandemia, las personas migrantes no podían circular, no podían sacar, ¿se acuerdan?, la autorización para circular porque no tenían DNI, eso fue modificando, pero estábamos en un momento que nos tenían que otorgar carta poder, nos mandaban un WhatsApp con la carta poder, no la podíamos certificar. Si no es una carta poder certificada, el fuero contencioso nos la bocha, nos la rechaza. Dice que no es un instrumento... que es suficiente que otorgue poder. O sea, tiene que ser un instrumento otorgado ante escribano público, o a lo sumo admitieron las facultades fedatarias de la secretaria de la comisión, pero luego de toda una pelea. Entonces, bueno, sí, ese fue un tema importante, pero bueno, no sé, por ahí ustedes allá en Santa Fe pasó otra realidad, digamos, acá no hubo... Te digo, yo creo que tomé conocimiento de una que la pudimos hablar, una o dos que la pudimos hablar con la Dirección Nacional de Migraciones. Y la realidad hoy en día
también corregime, Nacho, que con esto de notificarles el domicilio, etcétera, las denuncias de legitimidad que yo les estoy comentando disminuyeron notablemente. Sí, confirmo esa información, disminuyeron notoriamente. Claro, y eso es algo muy importante porque piensen que la persona que le rechazaron el recurso como denuncia de legitimidad no pudo ni siquiera, o sea, si tenía hijos, si tenía familia, esa decisión no fue valorada por el juez, simplemente se le dijo que no estaba agotada la vía administrativa y con lo cual su situación no podía ser revisada, ¿no? Y ahí entonces estamos, y lo relaciono con lo que hablamos al principio, de que los recursos, ¿no? Lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho en varios fallos, Valeslor, en la opinión consultiva 1803, ha dicho que esta no solo se niega, ¿no?, el derecho a la asistencia jurídica por la negativa de prestación de un servicio jurídico, sino también cuando no se revisa por cuestiones meramente formales. Este tema de no habilitar la instancia por una cuestión meramente formal, nosotros decimos que va en contra de un recurso efectivo del derecho a acceso a la justicia, ¿no? Derechos garantizados no solo constitucionalmente, sino por la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, ese es entonces, es a través del 86 que nosotros ejercemos o tenemos la legitimación para ejercer la defensa de las personas migrantes en el país. Ahora vamos a entrar, ¿no? Como yo les comenté, nosotros actuamos o defendemos a las personas cuando tienen su orden de expulsión del país. Vamos a ver que ante la orden de expulsión del país, las personas pueden optar por dos caminos. Uno es querer quedarse en el país, querer optar por la vía recursiva y quedarse en el país, y otro camino que pueden optar es querer irse del país. Sobre esto de querer irse del país va a hablar en otra capacitación que va a haber, que van a dar otros compañeros nuestros de la Comisión del Migrante. Acá con Ignacio ahora nos vamos a focalizar en las personas que se quieren quedar en el país, que son expulsadas y se quieren quedar en el país, ¿no? Bueno, yo voy a hablar ahora de la expulsión motivada por causa penal, ¿no? Para eso, la Dirección Nacional de Migraciones, en un, les diría, 95% expulsa a las personas en base al artículo 29, inciso C de la Ley de Migraciones, ¿no? ¿Qué es lo que establece este 29, inciso C? Dice, serán causas impedientes de ingreso y permanencia de extranjeros al territorio nacional haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, por lavado de dinero, inversiones en actividades lícitas, o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de libertad de 3 años o más, ¿no? Aunque a simple vista ustedes piensen quizás que esta lectura parece fácil, lo cierto es que no lo fue. Durante mucho tiempo este artículo tuvo dos interpretaciones posibles, ¿no? Una que es la que hacía el Fuero Contencioso y la Dirección Nacional de Migraciones, y otra interpretación que es la que propiciábamos desde la Comisión de Migrantes. ¿Cómo es que entendía tanto el Fuero Contencioso en su mayoría? Les diría que de los 12 juzgados, 10, y las salas creo que eran 4, de las 5 salas contenciosas eran 4 contra 1, ¿no? ¿Qué es lo que entendían? Que este artículo lo dividían en dos, digamos, que bastaba para poder ser expulsado, haber sido condenado o estar cumpliendo condena, sin importar el tipo de delito, sin importar el monto de la condena. Entonces, y la segunda parte del artículo era tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, por los delitos que merezcan pena privativa de libertad de 3 años o más. Es decir, los dividían en dos, pero para ellos expulsaban a personas que tenían, por ejemplo, no sé, que eran condenados por 1 año de prisión en suspenso, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos desde la Comisión de Migrantes? Nosotros decíamos que necesariamente debía relacionarse la primera parte del artículo con la última, es decir, es haber sido condenado o estar cumpliendo condena en la Argentina o el exterior por un delito por alguno de estos delitos aquí mencionados, o por un delito que merezca pena privativa de libertad de 3 años o más, ¿no? No bastaba cualquier condena para que la persona sea expulsada del país, ¿no? ¿Y en qué nos basábamos para decir esto? Bueno, era en base a una interpretación, digamos, coherente y sistemática de la ley, porque decíamos,
si no fuese necesario relacionar la primera parte del artículo con la última, entonces resultarían innecesarios, por ejemplo, en el artículo 29, que luego se incluyeron otros supuestos de expulsión, ¿no? Que de manera expresa la ley quería, por la gravedad de ellos, quería penalizarnos, ¿no? Pero ¿para qué iba a detallar otros delitos si bastaba con decir que haber sido condenado o estar cumpliendo condena bastaba para expulsar a la persona? No tenía sentido. Y aparte, con la interpretación también que efectuaba las salas, el fuero contencioso, la Dirección Nacional de Migraciones, lo cierto es que podía ser también expulsada una persona, por ejemplo, por un delito culposo, ¿no? Bueno, este asunto finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte, en el fallo Apasa León, creo que acá lo tengo, ahí está, en este fallo Apasa León, determinó los alcances del artículo 29, inciso C, y justamente dijo lo que sostenía esta defensa, que necesariamente debía relacionarse la primera parte del artículo, haber sido condenado o estar cumpliendo condena, con alguno de los delitos mencionados allí en el artículo, o con cualquier otro delito que merezca pena privativa de libertad de 3 años o más. ¿Se entendió? Eso hoy... Sí. Marina, ahí voy a compartir también un artículo que escribimos hace un tiempo, un comentario justamente de este fallo para que quiera profundizar pueda hacerlo. Hoy por hoy esta cuestión quedó zanjada y al día de la fecha la Dirección Nacional de Migraciones no está expulsando por delitos menores a 3 años. Sin embargo, todavía hay disposiciones o resoluciones viejas de la gestión anterior de la Dirección Nacional de Migraciones, con el DNU vigente en ese entonces, donde no importaba la condena o el tipo de delito, que la persona era expulsado, ¿no? El DNU suprimió todo esto y directamente alcanzaba a estar cumpliendo, haber sido condenado o estar cumpliendo condena o tener antecedentes. Bueno, el artículo en 29... este sentido... Sí. No, digo que aquí sí un comentario a tener en cuenta, porque ¿se acuerdan cuando se derogó el DNU? Que hubo mucha información sesgada al respecto, y principalmente mencionando que, bueno, se va a llenar de delincuentes el país, estos abren la puerta a los terroristas, etcétera, etcétera. Sí. Digamos, con un total desconocimiento de la norma. Creo que sí, faltó ahí un poco más de información fehaciente de parte de los medios de comunicación, comentando justamente este artículo, ¿no? Nosotros lo hicimos desde el lugar que pudimos, pero la verdad es que se trató de manera bastante, no sé. Sí, sí, sí. Se toma esta ley. Sí, lo siguen sosteniendo ahora al día de hoy, que por haber derogado el DNU ingresan o están en el país todos los que tienen antecedentes, todos los condenados, ¿no? Sí, tal cual, ahí faltó mucha información. Bueno, otra cosa para aclarar respecto al artículo 29, este artículo 29, ¿para qué personas migrantes se aplican? Es para aquellos que están en situación migratoria irregular. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que diferenciar a aquellos que están en situación migratoria irregular, es decir, aquellos que nunca obtuvieron algún tipo de residencia por parte de la ADNM, ya sea temporaria, permanente o transitoria, y el artículo 62 lo vamos a utilizar para las personas que sí tuvieron alguno de los tipos de residencias otorgada por la ley, ¿no? Es decir, el 62 aplica para las personas migrantes que están en situación migratoria regular, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice este artículo 62? Dice, la Dirección Nacional de Migraciones cancelará la residencia que hubiese otorgado con efecto suspensivo cualquiera fuera su antigüedad, categoría o causa de admisión, y dispondrá la posterior expulsión cuando el residente hubiese sido condenado judicialmente en la República Argentina por delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de 5 años, o registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos. Hago una pausa hasta acá. Acá parecería hablar de dos supuestos, ¿no? O nosotros los tratamos también así. Para que la Dirección Nacional de Migraciones cancele la residencia que le otorgó a una persona migrante, ¿no? ¿Qué debe pasar? La persona tiene que haber sido condenada a un delito doloso, acá aclara el delito doloso, a una pena privativa de libertad mayor a 5 años, es decir, eleva el piso mínimo,
¿no?, de expulsión. Cuando estábamos ante una persona en situación irregular en el 29, teníamos un piso mínimo de 3, ahora lo eleva a 5, ¿no? Y es haber cometido un delito doloso mayor a 5 años o registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos. Acá, cuando hablé de conducta reiterante, siempre tuvimos una discusión, incluso internamente dentro de la comisión, y quizás con los que eran más penalistas en la comisión, porque el derecho penal no define mucho la conducta reiterante, sino que habla de conducta reincidente. Entonces, nosotros entendemos que para que aplique esta segunda parte del artículo es que la persona haya sido declarada reincidente en sede penal, ¿no? Pero bueno, además este 62 tiene un plus, o sea, un plus a favor de la persona migrante, que viene en el segundo supuesto, que dice, en el primer supuesto, es decir, si tiene una condena mayor a 5 años, ¿no? En el primer supuesto, cumplida la condena, deberá transcurrir un plazo de 2 años para que se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia, la que se fundamentará en la posible incursión por parte del extranjero en el impedimento previsto en el artículo 29 de la presente ley. Es decir, al primer supuesto, si la persona migrante cometió un delito mayor a 5 años, no basta solo con eso. La Dirección Nacional de Migraciones, para cancelar su residencia y en consecuencia ordenar su expulsión del país, tiene que esperar que, cumplida la condena, transcurra un plazo de 2 años, y si en el plazo de 2 años de gracia que se le da no incurrió en uno de los impedimentos del 29, no podría cancelarle su expulsión del país. Lo cierto es que esto Migraciones no lo cumple, no es tan así. Migraciones sí toma en cuenta este piso mínimo de penalidad de 5 años, sí toma en cuenta el tema de la conducta reiterante, pero en general en aquellas personas migrantes que cometieron un delito mayor a 5 años, ordena su expulsión del país sin tener en cuenta cuándo vence la condena o este plazo de suspensión, o qué debe dictarla si la persona en ese tiempo no cometió una orden de expulsión del país. ¿Estamos? ¿Algo para agregar, Nacho? Un pequeño agregado que en realidad muchas veces también nos complica lo que es la defensa, es que la Dirección Nacional de Migraciones no toma la frase literal, o mejor dicho, el sentido corriente que uno podría leer al leer el artículo 62b, que es que la pena privativa de la libertad sea mayor de 5 años, sino que tiene en consideración por lo general la frase que merezca pena privativa de la libertad, lo que cambia radicalmente la postura, ¿no? Digamos, un delito que merezca una pena privativa de la libertad mayor a 5 años puede pasar a ser, por ejemplo, un robo en poblado y en banda, cuya pena mínima es de 3 años, ¿no? Entonces, dice, hey, la pena fue de 3 años, pero este delito, si uno va al Código Penal, puede merecer hasta 10, con lo cual supera ese piso mínimo de 5 años o más. Y eso es realmente un problema, porque justamente es probablemente la interpretación más cotidiana de parte de la Dirección Nacional de Migraciones a la hora de aplicar este artículo 62, inciso B. Sí, incluso, Nacho, esto también lo hacen con el 29, porque dice pena privativa, que merezca para la legislación argentina pena privativa de libertad de 3 años o más. Lo cierto es que la Corte ya tuvo oportunidad de fallar en Apasa León y nada dijo el término que merezca, digamos. Merezca. Exacto, habló de la pena en concreto, ¿no? Entonces nosotros tratamos de desechar este argumento que tratan de introducir algunos, es de la pena en abstracto. Bien. Bueno. Clarísimo. Entonces. ¿Algún comentario, duda? Tenemos ahí 2 comentarios en el chat, a ver. Para quienes quieran leer, no, está bien el comentario. Vale, si tienen algún comentario o duda hasta aquí, pueden comentar en el chat o con el micrófono, como deseen. Perfecto. Bueno, entonces acá vimos las causas de expulsión de las personas migrantes del país motivadas por causas penales, ¿no? Para aquellas personas que están en situación migratoria irregular se les suele aplicar el 29C, y para las personas que obtuvieron algún tipo de las residencias otorgadas por la Dirección Nacional de Migraciones se aplica el 62B, ¿no?
Si bien la persona migrante puede incurrir en una de estas causales, a ver, un momento que no puedo pasar, ahí va. Lo cierto es que la persona puede seguir quedándose en el país, y para ello tenemos lo que llamamos las dispensas, ¿no? Tenemos que invocar la dispensa para que la Dirección Nacional de Migraciones permita a esta persona migrante, pese a encontrarse incurso en alguno de los impedimentos de ley, pueda quedarse en el país. Ahora vamos a ver que la dispensa es muy diferente en uno y en otro caso, ¿no? Es muy diferente para aquellas personas que están en situación migratoria irregular que para aquellas personas que están en situación migratoria regular. Y cambia, les diría, drásticamente, hasta quizás, esto es algo que venimos hablando, que tampoco nunca lo escribimos, que quizás hasta tiene alguna particularidad como discriminatoria, que discrimina en función de la situación, algo que está prohibido por la ley de migraciones, que es la discriminación, ¿no? Por motivo de su condición migratoria, digamos. No se puede discriminar a una persona por encontrarse en una situación migratoria irregular. Incluso la ley les garantiza todos los derechos, acceso a los servicios sociales, acceso a la educación, ¿no? En el tema de la dispensa hay una notable diferencia a favor de la persona que se encuentra en situación migratoria regular de la que se encuentra en una situación migratoria irregular, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. El artículo 29, ¿no? Establece en su parte final que la Dirección Nacional de Migraciones, previa intervención del Ministerio del Interior, podrá admitir excepcionalmente, por razones humanitarias o reunificación familiar en el país, en la categoría de residentes permanentes o temporario, mediante resolución fundada en cada caso particular a los extranjeros comprendidos en el presente artículo. ¿Qué pasó con esta dispensa? ¿Qué es lo que dice? La Dirección Nacional de Migraciones podrá admitir excepcionalmente, ¿no? Es una facultad discrecional y privativa de la Dirección Nacional de Migratoria. Lo cierto es que esta facultad discrecional de la Dirección Nacional de Migraciones, ¿en qué se tradujo en los casos concretos? Les mostraríamos disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones, donde en todo caso, en todos los casos, cuando se analiza la dispensa por reunificación familiar, lo único que hace la Dirección Nacional de Migraciones en el 100% de los casos, es decir, analizar la naturaleza, en función de la naturaleza del delito y los vínculos invocados por la persona migrante, rechácese la dispensa por reunificación familiar. La única justificación que da para rechazar la dispensa es en atención a la naturaleza del delito, con cualquier tipo de delito, ¿no? O sea, su única justificación es eso, el delito, ¿no? Hay un fallo bastante reciente, Barrios Rojas, donde nosotros habíamos obtenido el primer fallo favorable de la Cámara, de la Sala Quinta, que la Sala Quinta es una sala, digamos, es una sala garantista que falla a favor en general de la persona migrante, tiene otra visión sobre las personas migrantes, a diferencia de las 4 restantes. Esta Sala Quinta, en Barrios Rojas, había hecho por primera vez el llamado test de razonabilidad, ¿no? Había valorado, había sopesado por un lado el delito cometido por la persona migrante, y por el otro lado había valorado el tiempo que estaba en el país, el tiempo de la condena, los vínculos invocados, su reinserción en la sociedad a través del trabajo, porque era una persona que estaba trabajando, y luego entonces de analizado ese test de razonabilidad, lo que lo dijo la sala fue que la facultad, si bien era discrecional, esta facultad discrecional no podía ser arbitraria, y en el caso lo parecía, no era una facultad discrecional, sino era arbitraria. Obviamente la Dirección Nacional de Migraciones interpuso el recurso extraordinario, y la Corte finalmente lo que hace es revoca el fallo de la Cámara y confirma la orden de expulsión, entendiendo, entre otros, que la Cámara se había excedido de sus facultades, que se había inmiscuido en una actuación meramente administrativa, que el mismo artículo decía que la facultad era excepcional, ¿no? Y que como tal le correspondía a la Dirección Nacional de Migraciones otorgarlo o no. También es un fallo bastante alarmante en cuanto dice que los vínculos que debe valorarse son los establecidos en la ley 25871. Recordemos que la ley 25871 es una ley que ya tiene ya muchos años, no incluye la familia ampliada. La ley 25871 habla de padre, hijo, cónyuge,
y nos quedamos ahí. No están todos los demás vínculos familiares, no están, entonces la Corte dice, si no están en las inmigraciones, no existen. A ver, Nacho, si quieres decir algo más de Barros Rojas. Es un fallo, la verdad, alarmante, que fue confirmado en Otoya Piedra. En Otoya Piedra vuelve a decir, vuelve a reforzar, digamos, la discrecionalidad a favor de la Dirección Nacional de Migraciones. Ahora te dejo, Nacho, solo digo esto. Como contrapartida, lo único, si se quiere decir, es que se sacó como algo positivo, es que expresamente dice que esta situación es aplicable para las personas en situación migratoria irregular, es decir, para las incluidas en el artículo 29, y no así en el 62, porque ahora vamos a ver cómo en el 62 cambia, es diametralmente opuesto, digamos, la dispensa por reunificación familiar. ¿Nacho? No, simplemente agregar, bueno, como decía recién, ¿no? Esta lógica de fortalecer la discrecionalidad o profundizar la discrecionalidad de la Dirección Nacional de Migraciones a la hora de aplicar esta dispensa específica, que es la del 29 infine, y al mismo tiempo establecer que, y esto también es grave, la Dirección Nacional de Migraciones va a tener el deber de motivar, es decir, el deber de cumplir con una garantía procesal fundamental, como es explicarle a la persona por qué razón no va a permanecer en el país, por qué razón no se va a valorar la vinculación familiar que tiene en la Argentina, solamente en aquellos casos en que decida aplicar la dispensa. Entonces, da vuelta, digamos, el argumento y dice, vos solamente tenés que motivar, fundamentar por qué razón vas a conceder esta dispensa. Cuando no la concedas, no me tenés que dar ningún tipo de explicación. Y eso es algo también absolutamente grave, porque si uno analiza los estándares, sobre todo en materia de deber de motivación, a nivel internacional se da cuenta que es un elemento basal a la hora de asegurar un debido acceso a la justicia, ¿no? Porque uno tiene que entender las razones por las cuales la administración no hace algo para justamente poder defenderse. En este caso es inverso. Sí, continuando con lo que decía Nacho, justamente parte o gran parte de nuestros recursos, puntos centrales, digamos, de nuestros recursos es la falta de motivación de la decisión de la Dirección Nacional de Migraciones, ¿no? El deber de motivar las decisiones. Ese es un punto en el que estamos tratando de meter fuerte y de lograr de sacar algún tipo de resolución por parte de la Corte al respecto, ¿no? Es algo como bien administrativista, que quizás la Corte es como muy legalista y le gusta, quizás quiera decir algo al respecto, porque realmente hay una falta de motivación de las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones. Y hay un punto para agregar que es importante. La motivación es un requisito esencial de todo acto administrativo, con lo cual la autoridad migratoria tiene el deber de informar, tiene el deber de explicar las razones por las cuales no concede la claro, dispensa por motivos familiares, básicamente. Claro, no la falta de motivación es un motivo de nulidad del acto administrativo. Exactamente. Y siempre, digamos, me parece bastante didáctico pensarlo a la inversa, ¿no? Digo, cuando pensamos en estos casos, digo, la persona migrante, si hacemos por analogía o comparamos el procedimiento migratorio con el procedimiento penal, empieza a defenderse a partir de la sentencia, ¿no? O sea, la persona se la expulsa y recién entonces puede defenderse y recién entonces tiene que explicarle a la Dirección Nacional de Migraciones por qué esos vínculos familiares son tan importantes y por qué razón quiere permanecer en la Argentina, ¿no? Digo, para también pensar en cómo habría que alterar esa lógica de decir, bueno, el procedimiento debería ser al revés. Eventualmente se empieza por una comunicación en que la persona puede llegar a ser expulsada, se la escucha como debería ocurrir en cualquier procedimiento en el cual se respeten garantías básicas, y recién a partir de escucharla, a partir de que esta persona pueda producir pruebas, a partir de tener esa persona una asistencia jurídica legal que la acompañe, tomar una decisión con todos los elementos del caso. Bueno, acá pasa lo contrario y la Corte parece confirmar que solo tiene que motivar sus decisiones la Dirección Nacional de Migraciones si va a conceder un derecho. Eso es bastante contradictorio, me parece. Sí, y un poco también continuando con lo que dijo Nacho, en este sentido, el acto administrativo, ¿no? Previo al dictado de un acto administrativo, es como un requisito es el tema de que la persona pueda ser escuchada en la audiencia previa. Nosotros tuvimos varias conversaciones con DNM donde justamente exponíamos esto. La persona migrante
nunca, o sea, no es escuchada antes de su orden de expulsión del país, jamás, y sería un requisito de todo acto administrativo, ¿no? Que la persona, la audiencia previa, que la persona pueda oír. El tema es que es inviable, es como materialmente imposible, eso es lo que sostienen. Entonces dice que la persona recién es escuchada a través del recurso. Nosotros nunca podemos, estaría buenísimo que nosotros podamos invocar la dispensa de manera previa al dictado de la orden de expulsión y así evitar que la persona esté sometida a esta orden de expulsión del país. Se solucionarían un ¿Podrían montón de aclarar este situaciones. punto? ¿Cómo? ¿Podrían aclarar este punto entonces? Primero, ¿por qué DNM dice que es inviable? No, bueno, ¿Y de qué porque forma ustedes creen que podría viabilizarse esto? La audiencia. porque, o sea, a la dirección, generalmente la Dirección Nacional de Migraciones ordena una orden de expulsión, ¿no? La mayoría de los casos cuando recibe, cuando tiene conocimiento de la condena penal recaída en contra de una persona a través del tribunal oral que lo condenó. Entonces directamente, de manera automática, ordena su O expulsión. algunos otros casos, porque estas son algunas causas, ¿no? ¿Cómo? Se corta y no escucho bien. Que digo que bueno, que estas causas penales, pero puede ser expulsión por razón de otras causas también, ¿no? Claro, pero supongamos que ese... Sí, cuando es así sería muy difícil, porque si no lo que tendría que hacer la Dirección Nacional de Migraciones es como empezar a buscar a la persona, por decirlo de algún modo, ¿no? Para escuchar, o abrir un procedimiento y escuchar a la persona. Igual, pero o pueden sea, notificarla y sí, solicitarle que se acerque a la DNM para la audiencia. sería genial si lográsemos Digamos, eso. ¿cuál sería el procedimiento ideal? Porque se podría hacer una propuesta, digamos. ¿Cuál sería el procedimiento ideal y por qué realmente es inviable? Yo, a mi manera No de lo ver, veo tan difícil. lo más razonable sería que cuando el tribunal que interviene comunica a la Dirección Nacional de Migraciones la sentencia condenatoria, la Dirección Nacional de Migraciones eventualmente utilice la información que el tribunal le da para comunicarse con la persona migrante o en su defecto, lo que yo pienso que sería lo más lógico, porque justamente el tribunal oral que comunica la condena es también el tribunal que está haciendo el seguimiento de la persona condenada. La dirección debería decirle, bueno, notifica a esta persona que tiene derecho a ser oída, ¿no? O sea, Sí, porque o el el inicio, tribunal Claro, y ahí tiene la operan los casos de cercanía con la persona. extrañamiento también y demás. el inicio del procedimiento. También nosotros lo que lo veíamos muy importante es para los casos que tienen de aquellas personas migrantes que también tienen hijos e hijas argentinas menores de edad, ¿no? Nosotros empezar a dar intervención y a trabajar en la dispensa previa a la orden de expulsión. Pero bueno, sí, son aspectos a trabajar. Nacho desde la Comisión del Migrante lo podría trabajar a fondo. Claro, nosotros también desde el Colegio de Abogados podemos hacer propuestas, entonces quizás se podría pensar en hacer una propuesta de procedimiento de NM para que eventualmente sea una disposición de NM con un procedimiento tal y tal, y bueno, podría ser. Porque a veces no es que falta de tiempo, falta de posibilidades. Yo he trabajado en DNM y la posibilidad existe, no es tan inviable, me parece. Una cuestión de procedimental que habría que ver cómo se implementa nomás, creo. Después está la voluntad política, claramente, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Sí, definitivamente. Y el apego también a la normativa administrativa, porque al final del día también la ley 19.549 establece el derecho a ser oído. Y acá no pasa, o sea, el derecho a ser oído, como decía, inversamente se garantiza una vez condenada la persona, ¿no? Sosteniendo esta analogía con el sistema penal. La condenan a ser expulsada y recién ahí te escucho. Y eso es seguramente una violación a las garantías más elementales del debido proceso. De acuerdo. Bueno, bien, seguían con el fallo. seguimos. Piedro, ya cerramos con ese. Sí, si quieren avanzamos, así ya lo dejo a Nacho, y con esto ya te doy pie a vos, Nacho. La dispensa del artículo 62 sin fin, entonces, a diferencia del 29, que lo que establece es que el Ministerio del Interior dispensará el cumplimiento de la cancelación prevista en el presente artículo cuando el extranjero fuese padre, hijo o cónyuge
cónyuge argentino, salvo decisión debidamente fundamentada por parte de la autoridad migratoria. Es decir, acá, ¿qué es lo que establece el artículo? El Ministerio del Interior dispensará. Si la persona migrante es hijo, cónyuge o padre, tiene que dispensar, salvo decisión debidamente fundamentada. Y en Barrios Rojos esto lo deja muy aclarado la Corte. Aún no ha fallado ningún caso de cancelación de residencia y dispensa, ¿no? Pero expresamente dice que la situación del 29 infine es una facultad discrecional, no siendo así la facultad del 62, que directamente es obligada, que dice el Ministerio del Interior dispensará cuando se acrediten tales supuestos, salvo decisión debidamente fundamentada, ¿no? Bueno, Nacho, si querés te doy paso a vos, que ya Dale. estuve... Paula, si querés comentarme más o menos cuánto tiempo tenemos, así Sí. No, voy sin al punto. apuro, de parte nuestra, todo el que deseen, ningún problema. Esto, si están de acuerdo, queda grabado y se puede subir a redes luego, así que si están disponibles, hagamos lo más provechoso posible, así que... Dale, voy al punto, igual así ya tampoco introducimos tantos conceptos y demás. Beni, si podés dejarme un minuto la anterior, porque quería mencionar una cosita ahí que me parece importante incluso para aplicar, para tener en cuenta, y que en la Comisión del Migrante empezamos a utilizar, que es, fíjense, el último párrafo de este artículo 62 infine. Si ven ahí, van a ver que dice: asimismo, dicha dispensa podrá ser otorgada teniendo en cuenta el plazo de permanencia legal inmediata anterior a la ocurrencia de alguna de las causales previstas en los incisos A a D del presente artículo, el que no podrá ser inferior a 2 años, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias personales y sociales del beneficiario. Hago una pequeña pausa acá. Este artículo es lo que denominamos arraigo, es la dispensa por arraigo. Es un artículo que cuesta aplicarlo porque, habrán visto, tiene una técnica legislativa extremadamente pobre, al igual que otros pasajes de la ley, donde no se entiende prácticamente qué es lo que está buscando el legislador al establecer esto. Pero si uno desentraña un poco los conceptos así más relevantes, nos hace dar cuenta que aparentemente las circunstancias personales y sociales del beneficiario, cuando transcurre un determinado plazo de tiempo, que es 2 años, antes de que ocurriese el hecho disparador de la cancelación de residencia, debe ser tenido en cuenta, ¿no? Lo que nosotros tratamos de establecer con esto es que hay determinados grupos de personas que incluso muchas veces no tienen ningún tipo de dispensa alternativa, porque la verdad hay personas migrantes que residen en la Argentina hace años y no por eso son padres, cónyuges o hijos. Y justamente esta es la dispensa que viene a salvar esos casos, ¿no? Lo que yo denomino la dispensa por arraigo social. La gente que reside en el país hace muchísimos años y que justamente es por eso que echó raíces y que son esas raíces las que terminan obligando, en cierto modo, a la Dirección Nacional de Migraciones a revisar lo que implicaría la decisión de expulsar a esa persona a su país de origen, que muchas veces pasa a ser un país de origen, entre comillas, digamos, solamente porque el pasaporte lo dice, ¿no? Muchas veces hay muchísimos casos, y en la práctica lo que veo comúnmente ocurre mucho con gente de Uruguay, por ejemplo, que vive en el país desde que tiene 2, 3, 5 años, atravesó toda su educación primaria, secundaria en la Argentina, adoptó como propia, digámoslo así, la cultura nacional, y de repente, por la comisión de un delito, se cancela su radicación y deben ser expulsados a un país que prácticamente no conocen, ¿no? Así que para que tengan en cuenta ese tipo de dispensa a la hora de que no encuentren argumentos relacionados con la dispensa por motivos familiares, pueden aplicarlo, y obviamente desde la comisión quedamos siempre a disposición para compartir ese argumento. Mary, si querés pasar a la siguiente, y ya nos embarcamos en la última parte, que tiene que ver con justamente la expulsión por ingreso irregular al país. El artículo 29, que ya lo vimos respecto de los delitos, también establece que cuando una persona ingrese al territorio nacional eludiendo un control migratorio o por un lugar o en un horario no habilitado al efecto, no se va a permitir que esa persona permanezca en la Argentina. Esto es un caso sumamente habitual en la comisión. Tenemos casos sobre todo de personas que son lo que denominamos extra Mercosur,
pero también tenemos casos de gente que son nacionales de un país de América del Sur que ingresan sin haber pasado por un control fronterizo, y como habrán visto hace algunas semanas, porque creo que Pablo Seriani también habló de esta cuestión, recientemente tuvimos el fallo Wang, que es aquel que justamente zanjó la suerte, por así decir, del artículo 29 en función del artículo 61. ¿Y a qué voy con esto? Sí, Blanca, completamente de acuerdo con tu comentario. Históricamente, desde la Comisión entendíamos que aquella persona que ingresaba al país eludiendo un control migratorio o sin haber sellado su pasaporte o sin que haya quedado registrado su ingreso, tenía derecho a regularizar su situación migratoria en función del artículo 61, ¿no? Que es lo que se denomina comúnmente un mecanismo de regularización permanente que establece la ley argentina, como establecen un montón de otras leyes de la región, la de Uruguay, la de Brasil, la de Ecuador, la de Perú, todas establecen este mecanismo que es central si uno quiere tener migrantes regulares dentro de su país, ¿no? La cuestión es que justamente llegó el caso Wang a la Corte y la Corte Suprema lo que entendió es que este artículo 61 no aplica a aquellas personas que ingresaron al país eludiendo un control migratorio, sino que aplica únicamente en aquellos supuestos en que la persona ingresó al país, tuvo algún tipo de permanencia autorizada, supongamos, ingresó al país como turista durante 90 días, luego de haber ingresado cruzando debidamente un control fronterizo, y después de esos 90 días no regularizó su situación migratoria. Bien, en esos casos, el artículo establece que la Dirección Nacional de Migraciones deberá combinar a regularizar la situación migratoria de esa persona en un plazo perentorio que fije al efecto, que por lo general son 30 días. La Corte entendió entonces que solamente se puede garantizar la regularización migratoria de quien ingresa al país por un paso habilitado, más no así cuando no lo hace esa persona. Y el caso Wang justamente fue bastante alarmante, digamos, porque en cierto modo desnaturalizó a la ley de migraciones. La ley de migraciones se caracterizó, entre otras cosas, por garantizar en el artículo 17 las medidas conducentes para asegurar la regularidad de las personas migrantes en la Argentina, y de repente la Corte vino a decir, no, bueno, esto no es tan así, únicamente pueden regularizarse quienes hayan ingresado debidamente, hayan sido autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones a entrar al territorio nacional, pero no aquellos que no lo hayan hecho. Y bueno, después, siguiendo el caso Wang, hubo muchísimos casos resueltos por la Corte, que estuve analizando también en un artículo, algo así como 127 fallos tenemos a la fecha, en que la Corte aplica el 280, como sabemos, en la situación de personas que ingresaron al país eludiendo un control migratorio que no pueden demostrar cómo ingresaron a Argentina. Y acá un tema interesante también, que hoy hablaba con Paula más temprano, es el caso de las personas del Mercosur, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas del Mercosur? Un planteo que nosotros solemos hacer actualmente es que a las personas del Mercosur no se las puede expulsar por haber ingresado al territorio eludiendo un control migratorio o por un lugar o en horario no habilitado al efecto, porque justamente el acuerdo de residencia del Mercosur del año 2002 establece que se debe garantizar la regularización de cualquier persona que ingrese a un Estado parte del Mercosur o asociado. Eso incluye a los 11 países de la región, sacando Argentina. Y me gustaría también compartirles ese artículo porque puede ser bastante útil si quiere a la hora de plantear defensas sobre esta cuestión. A ver si lo tengo por acá. Hoy por hoy este es uno de los temas, diría yo, más candentes, al menos en la comisión o en lo que son consultas desde otras defensorías, sobre todo en las defensorías del NOA, porque creo que lo comentaban recién ahí en el chat, con la pandemia esto se incrementó muchísimo. Ante la falta de controles de ingreso, ante la falta de personal en las fronteras del país, repentinamente muchísimas personas ingresaron a la Argentina y cuando quisieron regularizar su situación migratoria, se encontraron con una frontera legal, justamente que es aquella que establece la Dirección Nacional de Migraciones, diciendo, no, si vos ingresaste por un paso no habilitado, no tenés el ingreso registrado, el artículo 29 es muy claro, vos no vas a poder regularizar tu situación, ¿no? Entonces,
En el acuerdo de residencia Mercosur pueden encontrar respuestas en aquellos casos en que necesiten justamente demostrar que esa persona tiene derecho por este acuerdo y por la ley de migraciones también a permanecer en la Argentina. No sé si hay alguna duda Lo que respecto de sucede esto. en estos casos, a ver, sí, no leí el artículo, me parece súper interesante que lo planteen. Yo tuve una clienta de nacionalidad brasileña que le había sucedido eso. En realidad ella eludió el control migratorio porque venía en un taxi, el taxi se tenía que ir ahí en la triple frontera y bueno, no hizo el control migratorio y bueno, después tuvo una orden de expulsión. Pero después presentó un recurso y sin problema la dejaron regularizar su situación migratoria. Entonces eso es lo que sucede, o sea, se comen todo este mal trago, pero a la larga no hay mayores inconvenientes, digamos. Bueno, no tal sé vez la ustedes si han situación... tenido algunos No, otros casos diferentes. Hemos derivado un caso de un ciudadano boliviano en situación de vulnerabilidad en la Defensoría en Rosario también, que figuraba su salida y no su ingreso, si bien había ingresado a una camioneta con otros connacionales, lo pudimos verificar con el control con AFIP y demás, pero bueno, entiendo que sucedió lo mismo. Pero sin ingreso regular, sin ¿Cómo? ingreso regular pudo regularizarse la persona. Es que interponen un recurso y se pide la nulidad del acto y creo que migraciones anulan, en realidad viste que migraciones nunca van a torcer, creo, básicamente tendría que mirar ahora cuál fue el texto de la disposición, pero en ambos casos entiendo yo que pudieron regularizar, creo que iniciando un nuevo trámite. Acá lo que se hacía, Nacho, bueno, digo, combinaban Un nuevo trámite abandonar. o iniciando un trámite de erradicación, dependiendo del Acá caso, porque uno creo que ya estaba radicado, el otro no. Acá hubo muchas combinaciones de hacer abandono para que luego ingresen por paso regular y ahí poder regularizar su situación migratoria. Claro, o Claro, sea, lo cual es una pavada. subsanaban. Sí, totalmente. No, pero la Sí, brasileña no, tendrías que buscar la disposición, pero la brasileña no lo hicieron salir directamente, ella pudo iniciar el Tendría trámite que... estando dentro del país. hay Buscarlo. un comentario sobre eso, o sea, es una pavada y es una política migratoria también, ¿no? O sea, es un poco de las dos cosas, me parece. Por un lado, la Dirección Nacional de Migraciones quiere, a mi manera de ver, por lo menos, como decía antes, marcar esta frontera legal bien clara, ¿no? Digo, las fronteras del país son también fronteras legales, si uno ingresa de manera irregular no puede regularizarse, y con esto, digamos, marca la cancha al decir, vos tenés que salir y volver a entrar, subsanar tu rol administrativo. Ahora, es una pavada, como bien decís, sobre todo si analizamos un montón de mecanismos que tiene a disposición la Dirección Nacional de Migraciones para lo que comentamos comúnmente en la comisión, ¿no? Flexibilizar sus fronteras. O sea, los países pueden ensanchar, pueden controlar sus fronteras cuando quieren mediante mecanismos de regularización. Meli, si querés pasar a la siguiente slide, que justamente mostramos un ejemplo que es... Y en realidad es una pavada, lo decimos así, digamos, livianamente, ¿no? Pero bueno, yo trabajaba en la DNM y recuerdo cuando le asesorábamos esto a una persona, no, mejor salir y volver a entrar. O sea, siempre y cuando tengan los recursos, el tiempo, la energía y demás, pero una persona en situación de vulnerabilidad, decirle salir y volver a entrar, no es una pavada. Entonces es una estupidez, digamos, y hay que ver la manera, y justo estamos hablando de ciudadanos Mercosur y la intención es que estén de manera regular, bueno, veamos la forma. Y en época de pandemia se sumaba el tema de las vacunas, el tema de cierre de fronteras, combinaban hacer abandono sin tener en cuenta el tema de cierre de fronteras, el tema de la vacunación y un montón de restricciones vigentes que había. O sea, eran inviables esas combinaciones de hacer abandono. Exactamente. Sí. Pero bueno, como les decía recién, esas fronteras, digamos, estatales pueden flexibilizarse, y este es un gran ejemplo, el régimen especial de regularización migratoria. Digamos, brevemente, una línea sobre lo que implica un régimen especial de regularización migratoria para quienes no están al tanto.
básicamente son lo que se denomina amnistías, digamos, o indultos, o parches también a las leyes migratorias, cuando los estados asumen que dentro de sus fronteras razonablemente tienen personas que están radicadas de hecho, pero de manera irregular, establecen estos mecanismos para regularizar a esas personas, para hacerlas ingresar, digamos, dentro del sistema migratorio, entre comillas, durante un plazo determinado de tiempo. Y muy recientemente, justamente como ven en pantalla, el 24 de mayo, se publicaron dos regímenes especiales. Uno es el específicamente destinado a personas del Senegal y el otro es el destinado a personas nacionales del CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, es otro acuerdo de integración regional similar al del Mercosur, la gente o los nacionales de Cuba y nacionales de República Dominicana. Dentro del CARICOM, así de resaltar, tenemos a las personas nacionales de Haití, que son tal vez una de las comunidades más grandes del CARICOM, si no la más grande dentro de la Argentina. Y entonces lo que establece este régimen es que por un plazo determinado de tiempo, aquellas personas van a poder regularizar su situación migratoria mediante el cumplimiento de ciertos requisitos, ¿no? Y ahí los ven en pantalla. El más importante, tal vez, o el más relevante, es el que pongo como artículo 3.2a, que es la constancia de su último ingreso legal al territorio nacional. En muchos casos, este requisito no se puede cumplir por estas personas porque ingresan sorteando un control migratorio, y entonces ese mismo artículo, en su inciso B, establece que en caso de no contar con constancia de ingreso legal, deberá manifestar la fecha y lugar de ingreso al país teniendo carácter de declaración jurada, siempre y cuando se acredite una residencia de hecho en la Argentina anterior a la fecha de la publicación del presente régimen. ¿Bien? Entonces, lo que básicamente nos quiere decir es, todas aquellas personas que sean de Senegal, de Haití, de Cuba, de República Dominicana o cualquier otro país del Caribe y hayan ingresado al país previo a el comienzo de este régimen, van a poder regularizar su situación migratoria, ¿bien? Siempre y cuando lo hagan dentro de los 90 días, es decir, hasta el 31 de agosto de este año. ¿Ah? Nacho, la importancia de sí. de este régimen, justo hoy tuve en la Defensoría un desalojo masivo que involucra a 12 familias, dentro de los cuales la mayoría de ellos eran de nacionalidad Haití. La importancia, entonces le dije, este régimen especial de regularización para que puedan obtener de manera rápida, al menos lo más rápido posible, un documento, porque un montón de los subsidios que se ofrece para personas que van a ser desalojados, hay muchos que como requisitos también te piden documento argentino o van a tener muchas facilidades de tenerlo, ¿no? Y hoy, justamente hoy vi, les pude asesorar a un montón de personas haitianas para que vayan a regularizar, para que se acojan a este régimen. Sí, la importancia de información. Perdón. No, simplemente eso, la importancia de traerlo es justamente su difusión, ¿no? Lo proponemos acá porque creemos que es muy importante. En la comisión constantemente trabajamos con personas en situación de irregularidad administrativa o migratoria que son nacionales de estos países, con lo cual difundir este régimen, más allá de que obviamente las comunidades senegalesas o dominicanas en Argentina están absolutamente al tanto de la cuestión, no importa, siempre creo que no está de más recordar que esto está vigente y que hay que hacer correr la bola, básicamente, ¿no? Porque sobre todo los plazos se pasan rápido y el régimen dura 90 días nada más. Exactamente. Totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros desde una en la que trabajamos, algunas de las personas que estamos aquí estamos en UNACAS, pero del Instituto de Derecho Migratorio todavía no hemos difundido ampliamente esta regularización. De hecho, teníamos pensado hacer un evento especial sobre el tema. Estuvo Andrés Pérez Esquivel esta semana conversando con nosotros, hablando de las visas humanitarias, y quedamos que íbamos a hablar del tema de la regularización. Sí participamos en una capacitación, en una charla que fue porque solicitamos a la DNM Delegación Rosario, bueno, una reunión para que nos informasen exactamente sobre los mecanismos, algunos detalles que pueden llegar a ver, la carga, etcétera, etcétera. Y bueno, facilitaron una reunión la semana pasada,
Así que bueno, después les vamos a compartir el documento que ellos están circulando desde Migraciones. Hay algunos detallecitos a corregir, por ejemplo, que indican que, bueno, pavadas, ¿no? Pero bueno, no están pavadas, porque antecedentes penales de país de origen, tiene que especificar que si hace más de 3 años que la persona está en el país no son necesarios, y en ese documento que ellos están circulando ampliamente no queda muy claro realmente eso, y no es una cosa menor, en realidad. Pero bueno, sí, les compartiremos oportunamente este documento. Y ahí encontré el caso del cual les hablaba de la brasileña, pero después lo comentamos, cualquier cosita que te dejo seguir. Sí, ahí queda lo último Eso ya está. para cerrar, que es los requisitos, digamos, a considerar justamente teniendo en cuenta la relevancia que tiene este régimen, teniendo en cuenta la importancia de difundirlo y de cumplirlo, sobre todo, ¿no? Que al final del día para eso se hace. Como mencionaba Paula, está lo de la carencia de antecedentes, que se pide también en el país de origen, la acreditación de la residencia de hecho, que, por ejemplo, en el caso de la Comisión del Migrante, lo que nosotros tenemos como demostración cabal de eso es la carta poder que mencionaba Marina más temprano, ¿no? Una demostración fiel de que esa persona desde antes de que se inicie este régimen ya estaba en la Argentina, en ciertos casos es útil. Y después hay que tener cuidado con lo que respecta a los recursos administrativos o judiciales en trámite, ¿no? Porque ahí el régimen lo que establece es que una vez que la persona migrante que quiere regularizar su situación se acoge a este régimen, con esa palabra extraña, de pleno derecho va a desistir de los recursos administrativos o judiciales en curso, ¿no? Entonces, digo, acoge es una palabra extraña porque ese acogimiento no está claro si significa necesariamente que la persona inicia el trámite y con iniciar el trámite de pleno derecho desiste de los recursos que tenía en trámite, o en su defecto es que si se acoge al trámite y le sale favorable la regularización, recién entonces de pleno derecho esos recursos quedan desistidos, ¿no? Entonces ahí es la práctica tal vez la que nos va a ir dando un poco más de certeza respecto de cómo se va a ir aplicando este último dispositivo, que es justamente el último artículo del régimen especial. Así que yo, por mi parte, no tengo mucho más para comentarles. Si quieren algún comentario o debates al respecto. Y respecto al tema de regularización, también indicaban que desistían de los trámites ante migraciones, y creo que de las solicitudes de refugio también. Eso mencionaron el otro día en el conversatorio, y no lo miré en detenimiento en la disposición, pero entiendo que debería poder continuar la solicitud de refugio, al margen de la regularización. No sé cuál es su opinión. Bueno, la última parte, digamos, de ese artículo 7 es el que específicamente hace referencia al desistimiento de todo trámite que esté en curso ante la CONARE, ¿no? Porque en cierto modo, si uno analiza ese último dispositivo, que es el 7, último párrafo, digamos, con el preámbulo, los considerandos del régimen, parecería que lo que Migraciones está buscando con este régimen es también quitar un poco de presión a la CONARE y a esos trámites que se reconocen de antemano van a ser infructuosos, no van a llegar a buen destino, como puede ser el típico ejemplo de la persona de Senegal que ingresa al país por un paso no habilitado y solicita la condición de refugiado en la Argentina para regularizar su situación migratoria, sin perjuicio de que de antemano uno puede saber que ese trámite no va a tener éxito, ¿no? Entonces, parecería que lo que... Ahora, los casos que sí. Bueno. En esos casos, digamos, que utilizaban la figura del refugio como alternativa por una falta de criterio para radicarse, estamos de acuerdo. Ahora, en una situación en donde efectivamente hay una necesidad de protección internacional, no sé, una residencia por razones humanitarias no quita que la persona pueda acogerse al régimen de protección internacional. Entiendo. Era una duda que tenía que quizás sí. Ahí lo que yo creo, ¿sabes qué es? Que al fin y al cabo el derecho no se pierde. O sea, para mí, creo que acá Blanca decía lo contrario, pero yo lo que entiendo es que si se desiste, o sea, mejor dicho, si la persona intenta acogerse,
Si ese trámite no le sale favorable, desistió, por así decir, de ese derecho, por ejemplo, a continuar buscando o obteniendo la condición de refugiado, va a poder reiniciar ese trámite, no es que la persona va a irse expulsada, ¿no? Eso a mí, mi manera de leerlo, como que no se pierde ese derecho, sino que se interrumpe de cierto modo y eventualmente Sí, quedaría como, yo lo leería como que quedaría suspendido, no es que te caduca el derecho, ¿no? Eventualmente lo pero podrías... ellos dicen desisten, una vez que desististe, se archiva, entiendo. Claro, pero en el desistimiento no hay pérdida del derecho, en el sentido de que yo pueda desistir de esta voluntad de ser refugiado en esta ocasión para intentar acogerme a este régimen que creo me resulta conveniente. Ahora bien, si pero yo creo que los dos regímenes pueden ir en paralelo, como cualquier persona que se radica. Por ejemplo, una situación de unas personas de nacionalidad venezolana se radican por criterio de nacionalidad, pero a la vez pueden solicitar la condición de refugiado, y de hecho la visión del ACNUR es que lo hagan, porque la protección internacional es un régimen especial y diferente y que da lugar a otras cuestiones, a otros derechos, a otros mecanismos que no lo dan quizás estos, el tema es que corriente. Estos regímenes siempre, todas las que salieron de las disposiciones de NM, las anteriores también, siempre establecen este tipo de mecanismo de desistimiento de todos los recursos en trámite, así como de manera genérica. Pero coincido con Nacho que eventualmente uno podría continuar con el refugio si no fuera esta la vía o lo que fuera, ¿no? Esto es algo más, yo creo que genérico, para establecer parámetros predeterminados para todos. Sí, sin perjuicio de, y hay que dejarlo en claro, como decís Paula, obviamente se pueden tener los dos trámites en paralelo y no hay ningún tipo de dispositivo, ni nacional ni internacional, por más que nos lo quieran hacer creer, que lo impide, ¿no? O sea, eso es ni hablar. Digo, pero quizás en esos casos, si encontrásemos una persona que quizás sí necesita protección internacional, o que sí yo creo que el asesoramiento debería venir por ahí, o que deje una nota, digamos, clara, de que el trámite ante CONARE quiero continuarlo. Claro, habría que plantearlo, se podría plantear. Sí. No sé qué dice la ACNUR al respecto, lo vamos a consultar quizás. Claro, habría que consultarlo. Por lo que entiendo, alguno no estaba muy contento con la decisión o con ese último párrafo del artículo 7. En lo más mínimo, porque no era muy inclusivo, digamos. Deme un segundo, si me puedo buscar igual. Pero... No, porque igual, supongamos que estas personas se acogen a este régimen, también puede ser que caigan en una de las causales de expulsión que ustedes mencionaron antes, ¿o no, por ejemplo? Sí, no podrían acogerse a este régimen por una de las carencias de antecedentes penales. Aquellos ya que estén con antecedentes... No, pero posterior, digo. Ah, sí. Yo creo que el derecho no se pierde. Cometen un delito. Bueno, es que tendrían una residencia y ahí le cancelarían la residencia, porque con esto lograrían su residencia. Claro, exacto. Elevan el umbral, digamos, de protección. Exacto, que es un piso mínimo de 5 años. Esto es lo que... ¿De 3 años? ¿Cómo de 5 años? ¿No son 3? No, 3 el que no obtuvo residencia. Acá sí, en esta persona, mientras no tiene la carencia de recursos, obtiene su residencia, ya pasa a ser una persona en situación migratoria regular. Y para cancelarle la residencia, sea temporario o permanente, el piso es de 5. Ok. Ahí un segundo leo ese último párrafo del artículo 7 que les comentaba de la disposición de NM de regularización, que dice: en caso de que el peticionante tenga en trámite una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante la CONARE, paréntesis, no dice nada respecto de aquel trámite que esté en la justicia, deberá suscribir el desistimiento de la referida solicitud para poder acogerse a los beneficios de la presente medida. Con lo cual, parecería bastante claro, dice, no se va a poder acoger, perdón, va a tener que desistir todo aquel que tenga un trámite ante la CONARE. Insisto, para mí, si bien desiste, no pierde el derecho. En caso de que no se le conceda ese derecho a regularizar, va a poder continuar. Bueno, pero ahí ya tendría que empezar un nuevo trámite, pasar entrevistas, o sea, si tiene un proceso
que hace 3 años está en CONARE y que está atrasado por el cuello de botella, sería bueno que pudiese continuar con ese trámite en todo caso, no arrancar un nuevo trámite sobre la condición de refugiado, porque es agotador también para la persona. Son esos casitos, ¿no? Que a veces son medio dos específicos, pero bueno, son los que también... Pero bueno, eso hace justamente nuestra formación también. Sí, absolutamente, absolutamente. Bien. Blanca estaba mencionando algunas cosas ahí por el chat, no sé si... Bueno, la verdad es que es fantástico. Yo lo fui ahí siguiendo los comentarios de Blanca. Claro, yo no podía leer porque cuando compartís pantalla, no sé, no me parecía. Bueno, muchas gracias, Paula, por la invitación. No, gracias a ustedes por acceder en este horario fuera de oficina, previo a fin de semana largo. La verdad es que, bueno, no los conocíamos, nos habían realmente hablado súper bien de un montón de lugares e instituciones, de ustedes y todo el grupo que tienen ahí de trabajo. Marina, una lástima que te has ido, pero bueno, qué bueno que sigas todavía vinculada a la temática y a la cuestión. Seguro los estaremos invitando quizás en el futuro para hablar de temas puntuales y demás. A nosotros nos falta un montón de formación en estos temas, en el interior del país no llega tanta información de todo, así que bueno, siempre venimos un poco atrasados, así que con esta virtualidad nos es fascinante poder contar con su presencia a la distancia y todo el know-how que tienen. La verdad que es para aprovecharlos muchísimo. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un placer. Y espero yo ahora también aportar desde otro lado, que yo digo, sigo trabajando con las personas migrantes desde otro lado, y más allá que sigo conectada con la Comisión del Migrante, ahora trato de ayudarlos en otros aspectos, ¿no? Que también son muy importantes para su vida, todos los aspectos, todo lo relacionado con vivienda, con bueno, alimentos, temas familiares, que tienen muchos. Sí, temas penales dijiste que hacías también. No, penales no, lo mío es en el ámbito civil. Hoy por hoy son todas cuestiones de relaciones de familias, y en lo patrimonial serían todo el tema de desalojos, ¿no? Lo importante es garantizar una vivienda digna, y también para las personas migrantes, que también se les vulnera mucho más su derecho por ser migrantes, ¿no? Para este desalojo masivo, para poder asesorarlos, presentarme en el expediente, los tuve que ir a buscar. Los argentinos que van a ser desalojados vienen, te tocan la puerta, saben y te exigen y quieren y reclaman por su derecho. La persona migrante, los llamé 3 veces para que vengan, no venían. O sea, son personas que también viven así muy en la informalidad, no quieren meterse en problemas. Entonces, ¿y por qué me llamás? Pero vos, y entonces, no, yo quiero garantizar tu derecho, venir, yo quiero presentarme en el expediente, vayamos a una audiencia, el Estado puede garantizarte una solución habitacional, sé parte de las ofertas que va a haber por parte del gobierno, por decirlo de algún modo, de la solución, pues si no, quedaban por fuera de esta solución. Todos los que eran migrantes quedaban por fuera de la solución que podían ofrecer. Sí, durante la pandemia nosotros acompañamos varios casos con la Defensoría justamente de desalojos y de propietarios que, bueno, desalojaban o terminaban los contratos y demás en contra de la normativa, y bueno, articulamos bastante. Y bueno, Rosario trabajan todos los temas, penal, civil, familia, así que aquellos que estamos haciendo también trabajo territorial con personas migrantes, frecuentemente recurrimos allí a la Defensoría, y la verdad que es excelente el trabajo que realizan, la verdad que es súper amplio, así que felicitaciones y gracias por estar, la verdad, del otro lado, porque es un montón lo que hacen. Bueno, Paula, yo también de mi lado te agradezco la oportunidad, el espacio. Ahí también les dejé nuestros correos respectivos, oficiales, para que nos contacten. Un segundito, perdón que me están tocando el timbre y no hay nadie en casa. Un segundo. Nada, les dejo ahí los correos. Ay, qué bueno que dejan los correos, perfecto. Sí, porque obviamente sabemos también que estos temas no solo generan debates, sino también generan dudas, y obviamente también desde la comisión ya por ahí tenemos la gimnasia de dar una mano, de poder interpretar lo que está pasando en situaciones de expulsión, acercar también presentaciones o en su defecto
artículos o cuestiones que puedan ayudarles a resolver las dudas que tengan en la materia. Así que obviamente encantados en que nos escriban y que nos contacten para ayudarlos. Súper útil. Muchísimas gracias por estar a disposición. La verdad es que es más que bienvenido y bueno, también poder compartirles a veces a ustedes un poco de la realidad en el resto del país. Porque como verán, a veces cosas que suceden allá no son las que suceden en el interior y demás, y ustedes ya que están a nivel central y quizás pueden articular con autoridades y demás, saber cómo se van cocinando las cosas también a nivel de delegaciones. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas Hasta por estar luego ahí y nos acompañándonos. vemos, nos estamos viendo. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. estamos Chao, al habla. chao. Hasta luego. Gracias.